pasando por los que ya se están conectando y ya quien se una después, pues que se una. Entonces, pues este webinar, yo sé que siempre digo que es bastante especial todos los webinars que damos porque así lo son. Todos los webinars son especiales, pero este más que nunca porque hay que entender qué está pasando con la tecnología. Ya es una realidad, ya no es el futuro, ya no es lo que se está desarrollando o lo que va a pasar dentro de no sé cuánto y solo se queda en un artículo, en una noticia o en un headliner, sino ya esto es una completa realidad, sobre todo como tanto nosotros como ustedes pueden usar esta tecnología impulsada por las principales empresas pues, que están también listadas en nuestra plataforma, ¿no? Sobre todo entender de raíz qué está sucediendo en el mercado, por qué la tecnología está actuando de esta forma, tanto en empresas tecnológicas como en índices tecnológicos, como en todo lo que conlleva de las empresas que rodean a estas mismas, a esta misma tecnología, ¿no? Entonces, Eli, como agenda que tenemos. Gracias, Andy. Pues justo, tenemos esta agenda, van a ser 5 temas muy interesantes. Principalmente el uno es la inteligencia artificial, cómo redefine la evaluación corporativa, que está cambiando totalmente. Es un hecho, tenemos que evolucionar. Todavía falta mucho por suceder en el tema de la IA, pero por supuesto es un gran tema a tocar. El dos, el tema de la ciberseguridad como infraestructura es muy importante porque a pesar de que la IA ha sido el boom, pues han tenido ahí temas de ciberseguridad. Entonces tenemos que tener ese punto también muy claro, lo vamos a ver. El número tres, la regulación transforma el sector de tecnología, también es muy relevante este tema y cómo se ha visto, ¿no? En todos los países, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en Taiwán. Entonces va a ser muy interesante. Y el número cuatro, la frontera de la computación cuántica, que es algo que está evolucionando, que siguen avanzando, que han tenido muchos avances. Entonces, también es un gran tema a tocar en el tema de la inteligencia y tecnología. Y, por supuesto, terminando como Space Tech, como infraestructura de inversión. Estamos viendo que pues, el lanzamiento de SpaceX con Elon Musk ha sido un boom y pues es el futuro. Entonces, esta es nuestra agenda, Andy. Va a ser muy interesante y pues con gusto podemos ir comenzando, darles la bienvenida pues aquí saludando a todos los que están conectados. Mario, un saludo. Paulina, que estuvimos ayer reunidos. Gracias por estar conectados. Rodolfo, desde Costa Rica, gracias. Santiago Garzón, Bonnie Escudero, bienvenidos. Pablo, gracias, Pablo, a pesar de que andas ahí muy ocupado con temas de certificación. Gracias por estar conectado. Mario Quiroz, John, Marco, también desde Costa Rica. Marcela Cepeda, bienvenida. Qué bueno que estás por acá. Bienvenida. Luis Ramírez, también buenos días, ahí nos saludaste. Luis Oscar, Tomás, bienvenido. Leopoldo, muchas gracias, bienvenido. Espero que sea de tu agrado y de mucha ayuda. Jorge Luis también, Javier, Jesús Enrique, Jaime, César, Benjamín y bueno, Angélica y también. Y si así nos seguimos, Eli, aquí nos vamos a quedar saludando Quiero una saludar a hora. todos, Andy, quiero saludar a Yo lo todos. sé, yo lo sé. Bueno, pues vamos a comenzar, Andy. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Y saludos a todos los demás también. Como bien les dije, este es un webinar bastante importante porque nos ayuda a entender de raíz y van a salir con otra perspectiva de la realidad que es la inteligencia artificial, la tecnología sobre todo. Es muy fácil nada más pensar, oye, ya tenemos ChatGPT, ya tenemos cloud, ya es nuestra vida cotidiana. Les apuesto que ni siquiera lo piensan, ¿no? Ni siquiera dimensionamos, ni nosotros, ese impacto que han tenido, ya tanto que está completamente aceptado y dentro de nuestra realidad. Tanto así que no nos podemos parar y pensar de que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo inició todo esto? ¿A qué nos va a llevar todo esto? Entonces, sin duda es algo inevitable que también está tanto afectando como beneficiando a los mercados financieros y que creo que es pilar también muy importante para platicarlo, para argumentarlo y ver qué podemos, cómo podemos aprovechar y subirnos a esta misma ola tecnológica, ¿no? Entonces, primera diapositiva, la inteligencia artificial, cómo redefine todo el tema del valuation corporativo. Entonces, piensen un momento en las 5 empresas más valiosas del planeta. Hace 20 años eran petroleras, principalmente, eran bancos. Hoy cambia completamente el panorama y la situación. Ahora son empresas tecnológicas, ¿no? Y todas apostando exactamente a lo mismo, al mismo objetivo. Entonces, déjenme ponerles unos números para que dimensionen lo que estamos viviendo en 2026.
este puñado de compañías va a gastar, este top 5 de compañías, de las que más valen en el mercado, las cuales son Nvidia, son Amazon, son Alphabet, SpaceX, ahora que también se unió a la bolsa y le quitó el lugar por ahí a las top 5. Entonces, todas estas compañías, tan solo en 2026, van a gastar entre todas más que el PIB, el Producto Interno Bruto, que casi cualquier país en el mundo, hasta los más ricos, ¿no? Y no en publicidad, no en marketing, no en productos nuevos, sino en una sola cosa, que es infraestructura para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto no es una historia muy lejana a Silicon Valley, que siempre lo vimos como el centro de tecnología, pues es todo lo contrario, ¿no? Cerca de un tercio de todo ese valor del S&P 500 está concentrado en este grupo de empresas de tecnología. Eso quiere decir que tan solo 5 empresas de tecnología controlan la mayor parte de los índices más grandes en el mundo, como lo cual es el S&P, ¿no? Entonces, aquí está la idea central del primer tema. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa del laboratorio, una promesa de película de ciencia ficción, ya es la mayor obra de infraestructura de la historia corporativa, ¿no? Entonces, la mayor obra de infraestructura de la historia, más grande que incluso es el nuevo, por ahí estaba platicando con un asesor y me decía, es que ya la IA es el nuevo Internet. Completamente de acuerdo. Entonces, más allá que cualquier adelanto tecnológico, cualquier cosa que se introdujo a la sociedad, la inteligencia artificial cambió por completo cómo el mercado valora a estas empresas que les decía, ¿no? Entonces, miren los números de la carrera de los data centers, ¿no? Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle, van a invertir juntas entre 700.000 millones y 900.000 millones de dólares solo en 2026. En inglés serían 700 billones de dólares y 900 billones de dólares, casi un trillón, entre 700 billones y un trillón de dólares. Entonces, para que lo dimensionen, como bien les dije, esta cifra supera y es sumamente superior al PIB de la gran mayoría de los países en el mundo. Es como si 5 empresas en un solo año, tan solo en un año, no en toda la historia, en toda la existencia de la inteligencia artificial, ni de estas empresas, tan solo en un año gastaron más que la economía entera de países como Suiza, también como España, como Francia, y todo va a lo mismo: chips, energía y también, obviamente, refrigeración, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial, como lo pueden ver ahí en la slide, se copian en meses. Un data center tarda años en construirse y no hay chips ni energía para todos. Entonces, aquí vamos a la transición hacia, obviamente, este gráfico, que es la carrera de los data centers. Y es una carrera no solo de tecnología, sino que ya hay otras variables: carrera hacia los chips, carrera hacia la energía, carrera hacia el agua también. Hay muchísimas variables que son también bastante interesantes. En este punto, cómo la inteligencia artificial redefine el valuation corporativo con la carrera de los data centers. Los ganadores secundarios de la carrera de inteligencia artificial podrían no ser los dueños de los mejores modelos ni de estas empresas de tecnología. Aquí es donde viene como el cambio de lógica que define, obviamente, al sector, y quiero que tanto ustedes como sus clientes lo entiendan bien. Antes el mercado premiaba a quien tenía el mejor producto, el mejor precio, el mejor modelo. Hoy no. Hoy se premia a quien tiene la infraestructura, quien puede soportar todo eso. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial se copian en meses. Lo que sale hoy, la competencia lo replica al siguiente trimestre, al siguiente semestre, y al día siguiente ya es obsoleto. Entonces, constantemente tienen que estar innovándose, constantemente tienen que estar en la carrera, literalmente, por la competencia, y es un mercado bastante agresivo y donde no se le veía ni pies ni cabeza, ¿no? Un data center tarda años en construirse y no hay chips ni energías suficientes para todos, ¿no? Entonces la infraestructura se volvió una ventaja completamente competitiva. Da igual si tienes el mejor chip, el mejor modelo, si no tienes esa infraestructura que soporte esa producción, ese alcance que tiene, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y todo esto lleva a una conclusión bastante que se contrapone, contraintuitiva, que es lo que podemos ver en el slide, ¿no? Los grandes ganadores de la carrera de inteligencia artificial quizá no sean los dueños de los mejores modelos, sino los dueños de los data centers. Es como, poniéndolo en un ejemplo, es como la fiebre del oro. Los que se hicieron ricos no fueron los que sacaban oro, extraían oro, sino los que vendían las palas para extraer ese mismo oro.
Nuevamente es la infraestructura. Es, ok, estamos encontrando un modelo de inteligencia artificial, estamos encontrando algo valioso. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues no tenemos la infraestructura. ¿Quién nos la vende? Pues esas empresas que se dedican a vender la infraestructura. Nuevamente, como la fiebre del oro, las personas no se hacían ricos. Ese era como el hype, ¿no? Oye, voy a sacar oro para volverme rico o hacer una empresa que sea muy exitosa. No, todo lo contrario. ¿Cómo voy a sacar ese oro con pico y pala, no? Los dueños de que vendían los picos y las palas, esos fueron los verdaderos millonarios. Entonces es lo que les digo que es bastante contraintuitiva esto que todos pensamos que es la inteligencia artificial y las empresas tech, lo mejor que puede haber, pero es quien soporte nuevamente esa misma infraestructura, ¿no? Entonces, en el gráfico que tenemos aquí es el gasto mensual en la construcción de centros de datos en Estados Unidos. Es el costo del trabajo en el sitio para construir centros de datos cada mes, incluyendo materiales, manos de obra de construcción, excluye el costo de hardware de IT y todo el desarrollo que tienen, como servidores y almacenamientos, que pueden representar una gran parte de la inversión total. Estos datos están expresados en dólares estadounidenses, están ajustados obviamente también a la inflación. Entonces, quiero que se fijen en esta curva. El gasto mensual en construcción de data centers en Estados Unidos, ajustados por la inflación, vean cómo estaba plano por años y cómo se dispara a partir del lanzamiento de ChatGPT. ChatGPT al mando de OpenAI, a cargo de Sam Altman, fue como la punta de lanza de todo este cambio y este crecimiento en 90 grados, ¿no? A finales del 2022. Y sigue subiendo con el proyecto Stargate en 2025, con Nvidia superando los 4 billones de dólares en valor de mercado. Entonces, no es una moda, es un mercado que está aquí, ya se quedó desde hace mucho tiempo, no es el futuro, no se sigue desarrollando. El dinero está entrando y no ha parado, sobre todo el gasto, ¿no? Ese es otro tema, pero también es muy importante mencionar. Pero también aquí está el giro más interesante y reciente. Hasta hace poco ese gasto tenía un efecto colateral que castigaba mucho a las empresas. Cuando Meta subía su previsión de gasto e inversión a inicios de año, sus acciones cayeron más del 9% en un día. Amazon también sufrió algo bastante parecido al anunciar pues planes que llevaban a más de 200 mil millones de dólares y el inversionista veía solo la cuenta de los gastos sin ver el retorno. Como bien les dije, eran proyectos que no tenían ni pies ni cabeza. El inversionista lo veía como algo obsceno, cantidades obscenas tiradas o quemadas, tiradas a la basura, tiradas al excusado, o dinero que se estaba quemando sin ver ese retorno próximamente. Y las empresas seguían y seguían gastando. Eso cambió relativamente y cambió por una razón también bastante brillante. Si el data center es el activo más disputado del mundo o más añorado, entonces la capacidad que te sobra se convierte en dinero, la puedes alquilar. De ahí salió Meta, de ahí salió Amazon, de ahí salieron otras empresas, ¿no? Entonces el caso más comentado y más sonado, como les dije, también es de Meta, ¿no? Que montó una unidad interna llamada Meta Compute justamente para rentar su capacidad sobrante. Lo que yo no uso, lo tengo ahí, ya gasté mucho dinero. ¿Cómo le saco provecho? Pues rento mi data center, ¿no? Literalmente subarrendo, rento, como quieran llamarlo. Entonces, monta una unidad llamada Meta Compute y la capacidad que te sobra la estás convirtiendo en dinero, la puedes alquilar. Como bien les dije, también las acciones después de esto, las acciones subieron más de un 10%. Por primera vez el mercado reaccionó bien a un anuncio ligado a gastar más en inteligencia artificial. Entonces, yo como empresa, ¿qué hago? Hago más data centers para mi capacidad y obviamente para poder alquilarlos a otras empresas. Y con eso balanceo o libero un poco el gasto que había estado teniendo, que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, el propio también Mark Zuckerberg contó que hay empresas pues, tocándole la puerta casi todas las semanas queriendo comprar acceso a su misma capacidad nuevamente porque es poseedor de infraestructura. Meta no inventó esto, ¿no? Siguió un presidente que ya mueve miles de millones de dólares, está dando mucho que hablar y fue, como ven, lo vemos en pantalla, SpaceX, que le renta toda la capacidad restante de sus data centers de Memphis a Anthropic en un contrato que las estimaciones de mercado proyecta que llega a 50, en inglés 50 billones de dólares para nada más 2028. Y aquí les doy el dato exacto porque salió a la luz cuando SpaceX abrió sus números para su salida a bolsa, una empresa
tiene que abrir sus números de forma pública. Entonces, Anthropic paga aproximadamente 1.2 billones de dólares al mes, tan solo al mes. Un contrato total que supera a SpaceX, un contrato que supera aproximadamente los 40.000 millones de dólares o 40 billones de dólares. Entonces, para dimensionarlos, esa sola factura, ese solo gasto representa cerca de la mitad de los ingresos anuales de Anthropic. Imagínense, de forma mensual, cómo representa hasta 2.000 lo que están pagando a SpaceX, lo que le están pagando hasta el 2028, 40.000 millones de dólares, eso representa la mitad de los ingresos de Anthropic en todo el año. Ese nivel de hambre por capacidad de cómputo que hay hoy, ese es el nivel, ¿no? Entonces, la enseñanza, yo creo que tanto para ustedes como el cliente, es que el data center dejó de ser un costo escondido en el, en el, en el balance, ¿no? Lo tenemos que tener y ¿qué podemos hacer con él? No, ahora le vamos a dar un uso y se volvió un negocio en sí mismo. Entonces, es un cambio estructural del sector. Con este tipo de cambios, cada vez el sector se está consolidando más y más y más. Entonces, cada vez que una de estas empresas anuncia un contrato así, hay movimientos en su acción y ahí mismo está la oportunidad, como bien lo estamos mostrando, ¿no? También un punto bastante importante que lo va a dar Eli en estos momentos es la ciberseguridad como infraestructura crítica. Por ahí se habló de ciertos modelos que estaban rompiendo seguridad en algunas empresas, que estaban también reconstruyendo los modelos de seguridad como en el sector bancario, entre otros. Entonces también un tema bastante interesante y bastante importante. Gracias, Andy. Pues sí, justo es un gran tema que está sucediendo y que justamente se están protegiendo ya muchos bancos, muchas empresas, que justo la ciberseguridad como infraestructura crítica, ¿no? Entonces, realmente aquí comenta el CEO de CrowdStrike, dice, implementar IA en la empresa es simplemente demasiado arriesgado sin ciberseguridad desde el inicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las herramientas de seguridad tradicionales fueron diseñadas para ataques hechos por humanos a ritmo humano. Entonces, ahorita los modelos tradicionales de protección justamente se están mostrando insuficientes, ¿no? Entonces, es algo muy importante que está sucediendo. Hay muchas empresas que están ahora mostrando pues temor sobre la IA también por estos temas, ¿no? Entonces, se abre un espacio también para empresas nuevas construidas desde el inicio para esa disputa de ahora máquina contra máquina, ¿no? Que es algo que está evolucionando totalmente y bueno, los gigantes confirman el movimiento por la vía de las adquisiciones, ¿no? Entonces, además de la compra de Wiz por parte de Google, OpenAI, Anthropic empezaron a adquirir empresas de seguridad, señal de proteger la propia IA, que pues justamente se volvió un gran negocio, ¿no? Entonces, todas las empresas que están evolucionando, todos los que les comentó las cifras, Andrés, de todas estas empresas con inteligencia artificial, pues evidentemente ya es un negocio también, la parte de cuidar, ¿no? Esa parte de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante cómo está moviendo la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, Andy, por favor. Es aquí donde vemos siempre oportunidades y siempre les mostramos cómo evoluciona el mercado y cómo impacta en las empresas, ¿no? Principalmente Microsoft es una de las empresas que ha impactado. Ahí lo vemos en el gráfico en Year to Date, ya trae un negativo del 18% aproximadamente. Lo vamos a ver en nuestra plataforma para que vean que podemos ver esas caídas al momento, al instante, y no estar directamente a lo mejor en una casa de bolsa donde es diferente el movimiento. Aquí con nosotros son contratos por diferencia que especulan el precio de este subyacente, que es en este caso una acción de Microsoft. Entonces, vean el movimiento de Microsoft, ha sido una caída brutal. Sobre lo que va en el año, year to date, y justamente la evolución que ha tenido. Entonces, es muy importante estar informados, es lo que nosotros hacemos con estos webinars, para que vean cómo impacta y recordemos que también con nosotros una posición corta en el diferencial de precio es también interesante en el portafolio como una diversificación, como una cobertura, comparado con si tienen un portafolio en una casa de bolsa en títulos de acciones de Microsoft, pues evidentemente traen un negativo, ¿no? Un negativo bastante fuerte por todo lo que ha evolucionado en el tema de ciberseguridad y es una de las empresas que más les ha impactado, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos estar viendo en nuestra plataforma.
y en todo el tema directamente de acciones en tecnología, SpaceX, que ya la tenemos también en nuestra plataforma. Entonces, si quieres, podemos seguir también, Andy, con la información. Pues así es justamente cómo impacta también IBM. Justamente fue una caída brutal. El 14 de julio, pues justamente presenció una corrección de un 25%, una caída del peor día de su día de 115 años de historia. O sea, imagínense el golpe para IBM. Que nunca había sucedido en tantos años, ¿no? En 115 años, donde hoy está sucediendo estas caídas, ¿no? Year to date ya va más negativo, 27%, y principalmente la caída de IBM. Aquí nos dan dos factores importantes, que es la migración de presupuesto y, por supuesto, el lanzamiento de mitos, ¿no? Entonces, siempre son oportunidades en el mercado que están moviéndose, que están cambiando, y principalmente una empresa centenaria con un negocio consolidado en seguridad, cotizando 25% por debajo del precio de una semana. Pues justamente para parte del mercado es un problema, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Con un gran descuento. Entonces, IBM es una empresa que también pues lleva muchos años en el sector, es una empresa que está sufriendo también toda la evolución en tema de ciberseguridad, y al final se tiene que mover, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo en concreto de todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y la seguridad que se están colisionando, ¿no? Eso es algo que está sucediendo y es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vean estos movimientos tan fuertes con Microsoft, con IBM, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente, Andy, por favor. Vean aquí las oportunidades que ha tenido IBM. Siempre vemos lapsos tanto de subida como de caída, pero la oportunidad uno se nota ahí de días, de aproximadamente 13 días, hubo esa oportunidad de casi dos dígitos por arriba del 24%. Bueno, esa está todavía brutal, del 56% de apreciación justamente en esa fecha, después ese ajuste tan fuerte de menos 26%, y vean esa caída que les mencionamos que pasó el 14 de julio, una locura, casi un 27,48% en una sesión, ¿no? Es algo que no había sucedido con IBM en 115 años. Vean esas oportunidades de mercado. A veces nos da mucho temor, ¿no? Entrar cuando hay guerra, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay una transformación de tecnología, de inteligencia artificial, pero realmente una diversificación sana en el portafolio con sus clientes y ver este tipo de empresas son entradas muy interesantes para el tema del trading, una diversificación interesante con este volumen que ha tenido IBM, tanto de apreciación en 13 días, la primera oportunidad, la siguiente 15 días en una segunda oportunidad de dos dígitos, y después la última que platicamos que sucedió pues justamente en este mes, ¿no? Entonces, realmente vamos a ver cómo sigue evolucionando IBM. La teníamos y la hemos tenido en Top Movers por todo el tema de volatilidad. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, Andy, la regulación que transforma el sector de tecnología. Es algo muy importante, cómo ha impactado en todos los países, ¿no? Principalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces, adelante, Andy, muchas gracias. Justo, vamos a recorrer un poco de la regulación, cómo está transformando el sector mediante varios personajes, mediante varias entidades gubernamentales que están diciendo al respecto, qué se opina de este nueva realidad, de nueva tecnología, ya ni tan nueva, pero cada vez está siendo más nueva y más nueva, nueva para nosotros y por la capacidad que tiene. Entonces, ya vimos que el dinero y la infraestructura están moviendo al sector, eso es evidente. Ahora viene otro gran factor, como les decía, quizá yo creo que de los más impredecibles, porque todavía hay muchísimas lagunas en el tema, el cual es la regulación, porque toda esta industria, la tecnología más transformadora de la década, hoy opera prácticamente sin reglas. Se crea algo nuevo y no hay nada que lo sostenga ni nada que lo regule, ¿no? Entonces, esto crea una situación bastante fascinante, que es la disputa de la inteligencia artificial en 2026. No es sobre si va a haber reglas, todos saben que las va a haber, ¿no? Los gobiernos van a salir
los políticos van a salir a regular eso, los gobiernos también. Entonces la disputa es sobre quién las va a escribir y a favor de quién, que ya por ahí estamos viendo varios temas bastante polémicos como Anthropic con el Pentágono, con el gobierno de Estados Unidos, ChatGPT. Entonces es el juego del poder también que está en marcha y sin duda puede ser un player bastante importante en el desarrollo de todo esto, ¿no? Entonces la regulación transforma el sector de la tecnología. Hoy la tecnología más transformadora de la década opera prácticamente sin reglas. Entonces como bien les dije, no se trata si habrá reglas, se trata de quién va a escribirlas y a favor de quién. Entonces empecemos por Estados Unidos, que es donde cotizan pues, casi todas estas empresas. Como dato clave, el Congreso todavía no ha aprobado el Congreso de Estados Unidos, obviamente, no ha aprobado hasta la fecha ninguna ley federal de inteligencia artificial, ninguna. Entonces, la tecnología más poderosa del momento no tiene ningún marco legal federal, que eso es, yo creo que de las cosas más riesgosas y más importantes. Entonces, ¿quién llena ese vacío? Algunos estados de los más principales y los más activos son California, obviamente, porque ahí está el centro tecnológico, Silicon Valley, Colorado, Nueva York, crean sus propias reglas sobre la transparencia, cierto uso de lenguajes y modelos algorítmicos. Y aquí viene una parte de la historia donde causa el choque. El 11 de diciembre, Trump firmó una orden ejecutiva para frenar esa regulación estatal. Literalmente creó un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia, el DOJ, con una sola función, que impugnaran en los tribunales las leyes de inteligencia artificial de los estados, no fuera, que todo fuera federal e impugnarles esas leyes estatales que cada estado creó. Además, condicionó a los fondos federales, a los estados que insistan en las reglas que Washington considere de cierta forma onerosas, ¿no? Entonces, la justificación oficial es bastante interesante. También ustedes deberían de entenderla bien. Si cada uno de los 50 estados creara sus propias, de Estados Unidos creara sus propias reglas, se genera un costo de cumplimiento tan alto que solo los gigantes podrían pagarlo, ¿no? Ya se volvería como algo muy poco democratizado para lo que quiere llegar la inteligencia artificial. Entonces, las empresas pequeñas obviamente quedarían fuera, solo serían los grandes players. Había de cierta forma un monopolio, por así decirlo. Y en ese mismo pues, laberinto regulatorio podrían frenar Estados Unidos su carrera contra China, que ese es otro tema también bastante importante y bastante interesante, la carrera de inteligencia artificial entre países, entre Estados Unidos y China, después de muchas prohibiciones, después de estar en contra, estar a favor de lo que hace un país, de lo que hace otro país, de que una empresa quiera comprar a otra empresa de otro país y se prohíba. Entonces, yo creo que esos es de los argumentos principales, que al meterle muchas y muchas regulaciones y muchas reglas, la capacidad operativa de estas mismas empresas pues puede caer en una falta de competencia suficiente porque no tienen esa flexibilidad para operar. Entonces, ahora es un episodio que a mí me parece muy revelador. El 2 de junio, como bien les dije, Trump firmó esta orden ejecutiva pidiendo que las empresas de inteligencia artificial, aparte de otra ley ejecutiva que firmó de la que le mencionaba, el 2 de junio Trump firma esta orden ejecutiva pidiéndole a todas las empresas de inteligencia artificial que les entreguen sus modelos más avanzados al gobierno federal antes de lanzarlos al público. Entonces, hasta 30 días de acceso anticipado para que un gobierno evalúe riesgos de seguridad es voluntario, se dice que es voluntario, y la orden prohíbe expresamente que se vuelva una licencia obligatoria, ¿no? Entonces, imagínense cómo un gobierno, en específico el gobierno de Donald Trump, está pidiendo, está firmando órdenes ejecutivas federales para que las empresas deban entregarle al gobierno sus modelos que van a salir, sus modelos más avanzados, ¿no? Con esto el gobierno tendría control total de qué quieren, de qué es lo que va para el gobierno, qué es va para el consumidor en general, ¿no? Lo tienen con el ejemplo, el surgimiento de mitos, ¿no? Esta es la historia real, como empieza todo. Esta firma también que estaba programada para mayo se canceló a última hora. ¿Por qué?
porque los modelos, de los modelos más capaces, más potentes en el mundo, llamado Mitos, por parte de Anthropic, dejaron al propio gobierno y a Wall Street nerviosos por sus capacidades cibernéticas, porque no se sabía qué alcance y cuánto podría llegar a tener este tipo de modelos. Entonces, Washington insiste en que se necesitaba más análisis, más cautela, básicamente que necesitaban más tiempo para analizar y para investigar qué tan poderoso era este sistema para soltarlo al usuario promedio, ¿no? O soltarlo al mundo. Entonces, cuando el gobierno mismo se pone nervioso por una tecnología, también el mercado está ahí atento a captar cualquier cambio que se pueda llegar a tener, ¿no? También vámonos a Europa. Europa es una zona que está bastante trazada en la inteligencia artificial. Ya lo ha dicho también Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que están en la carrera de inteligencia artificial, son uno de los países que más atrasados están, entonces que ya iban a hacer varias inversiones, que llevan a subirse en el tren de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora en el tema regulatorio, igual Europa es uno de los países que más regulaciones, más multas le pone a empresas, entonces es de los pocos países que tienen esa flexibilidad y sobre todo a sectores como de la inteligencia artificial y empresas tech, pues para poder operar de cierta forma. Entonces, como ya les dije, Europa es conocida por su fuerza y rigidez regulatoria y fue la primera del mundo en aprobar una ley integral en 2024, pero pasó algo que nadie esperaba con los europeos, ¿no? En mayo propusieron que las obligaciones sobre los sistemas de inteligencia artificial de más alto riesgo iba a entrar en vigor esta ley hasta agosto de 2026, pero la movieron hasta diciembre del 2027. Entonces, pues, la razón es un poco irónica, pero muy real. Ni siquiera la propia infraestructura de cómo fiscalizar estas empresas, cómo captar el gobierno de estas empresas estaba lista. Entonces, imagínense, no tenían ni lo más básico listo para este tipo de empresas o este tipo de modelos, ¿no? Entonces, no se llegó a tiempo, por ende, se tuvo que aplazar estas regulaciones. Entonces, los gobiernos, en específico el de Europa, van contrarreloj en las regulaciones. La tecnología está avanzando tan rápido, las empresas están sacando modelos de inteligencia artificial y nueva tecnología que los gobiernos van en una carrera contra el tiempo para poder regular este tipo de cosas, ¿no? No le pueden seguir el ritmo a la inteligencia artificial. Aquí lo interesante es que los chatbots, como lo ven en pantalla, tendrán que identificarse como máquina. Los chatbots, lo que tú le preguntas a alguna página para que te ayude y te conteste la inteligencia artificial, se tendrán que identificar y catalogar como máquinas. El contenido sintético, deepfakes, tendrán que ser etiquetados y la inteligencia artificial AI Office gana poder para multar a las proveedores de los grandes modelos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en Europa. También las Big Techs, en específico, liderada por Sam Altman, todo esto, CEO de OpenAI, que fue de los principales personajes que dijo que la inteligencia artificial era una burbuja. Entonces, imagínense, uno de los principales pioneros y líderes, personajes que están al mando de la inteligencia artificial, mencionando desde el 2024 que la inteligencia artificial era una burbuja. Entonces, aquí está como lo más paradójico del tema, ¿no? Los propios jefes, los propios líderes de empresas de inteligencia artificial, Sam Altman, OpenAI, Darío Amodei de Anthropic, también Demis Hassabis de Google DeepMind, publicaron, publicaron manifiestos casi de lo mismo, ¿no? Que se regule la frontera de inteligencia artificial lo más pronto posible. Están avanzando tan rápido que hasta ellos mismos están pidiendo que ya se apuren en regularlo, ¿no? Entonces, los que construyen estas mismas tecnologías pidiendo que lo regulen, suena bastante raro, ¿no? Entonces, aquí es donde se estaba sonando mucho la burbuja de la inteligencia artificial, a qué se podía llegar, si había demasiado hype, si había cierto límite, pero lo más importante es el ritmo que está teniendo los gobiernos para regular este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, hay dos formas de leerlo y aquí estas dos formas, literalmente dos sopas. La lectura de las más directas, estos fundadores pues conocen el riesgo mejor que nadie. Son los que desarrollaron y construyeron esta tecnología y conocen obviamente cualquier
cosa mala que pudiera llegar a pasar y prefieren pues, las reglas claras a que un accidente detenga toda esta industria, ¿no? Entonces estamos hablando de que si una empresa como estas tiene un accidente, que ese mismo accidente ocurrió o una situación adversa ocurrió por falta de regulación, pues obviamente va a detener, va a dar un shock a la industria tecnológica completa, ¿no? Y obviamente la parte indirecta. Las reglas rígidas cuestan caro de cumplir y quien ya conquistó el mercado puede llegar a pagarlas, ¿no? Las grandes empresas. Pero las que no, pues son las pequeñas empresas, no podrían estar al tanto de, ¿no? Entonces, como bien les dije, es esa flexibilidad operativa que ahorita estas empresas de inteligencia artificial tienen y que no les está costando cumplir. En caso de que se regule, lo van a poder hacer. Entonces, quien ya conquistó el mercado, como las empresas que les estoy mencionando, lo pueden pagar sin ningún problema. Por eso se pide estas mismas que se regulen porque no saben qué alcance o qué peligrosidad puedan llegar a tener. La oportunidad, obviamente, está la clave del tema, a donde queremos llegar, evidentemente, donde está el negocio, donde está la carnita. La regulación convirtió al sector de tecnología en un calendario de eventos, ¿no? Igual que sus clientes que ya siguen el calendario económico, que ustedes, traders también, las decisiones de la Fed, datos de inflación, ahora hay que seguir un calendario tecnológico, hay que añadirle algo más a lo que está pasando. Podría ser órdenes ejecutivas, regulaciones, decisiones judiciales, demandas contra este tipo de empresas. Básicamente eso, seguirlo también en nuestro calendario económico, porque eso podría alterar, podría modificar y cambiar las expectativas del mercado de la noche a la mañana, ¿no? Y la regla práctica yo creo que es bastante sencilla. Cuando la noticia afecta a todo el sector, pues el movimiento aparece en los índices, en el Nasdaq, en el S&P, cuando afecta a una empresa en específica, dependiendo qué empresa, pues la reacción llega en su acción individual. Microsoft, Amazon, Nvidia. Entonces, saber distinguir todo eso es saber dónde posicionarse y hasta qué alcance pueda llegar a tener. Seguimos con la frontera de la computación cuántica, otro tema bastante loco y muy, muy interesante. Eli, por favor. Gracias, Andy. Sí, increíble información. La verdad es que hay que estar muy atentos a las noticias por día, por minutos, porque todo impacta directamente en las acciones en índices y justamente estas caídas tan brutales que les hemos mostrado, pues también hay un avance también en apreciación o toma de utilidad, ¿no? Entonces, vamos a tocar este gran tema que es la frontera de la computación cuántica, que principalmente ha evolucionado muchísimo, ¿no? Hoy se comporta como la inteligencia artificial realmente se comportaba hace algunos años, ¿no? Cada anuncio de avance generaba movimientos fuertes. Hoy la computadora común trabaja y aquí es una gran explicación de cuáles son los avances que se pueden ver en una computación o en una computadora cuántica, ¿no? Que es lo que todo mundo está esperando. Lleva muchos años esta evolución, pero básicamente la computadora común trabaja, se llama con bits, que pues justamente cada bit es como un interruptor que es de 0 a 1 o 1 a la vez, ¿no? Que justamente lo que hace la computadora cuántica trabaja con qubits, ¿no? Qubits, perdón, que justamente puede ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo. Eso es lo que hace el avance cuántico, el avance tecnológico que puede tener esta parte y justamente así, mientras la computadora común pruebe una posibilidad a la vez, la cuántica explora muchas a la vez, ¿no? Obviamente sigue evolucionando, lleva muchos años esta parte, el avance, pero esto permite justamente resolver en horas ciertos problemas que las computadoras actuales tardarían siglos en calcular. Entonces, imagínense también el avance que ha tenido con el tema del boom de la inteligencia artificial, con todo el tema de evolución en crecimiento tecnológico, pues ahora también la parte de computación o computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, no dejemos de lado esta parte porque ha avanzado muchísimo y evidentemente hay oportunidades donde hay empresas que se dedican a cada sector. Siempre lo hemos hablado, hay empresas que se dedican totalmente a inteligencia artificial. Apple, por ejemplo, que es una de las acciones que no ve esta parte, pero aún así es una empresa que sigue evolucionando en máximos históricos y evidentemente la computación cuántica está totalmente en otro sector, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, Andy, por favor.
para justamente mostrar cómo evoluciona las oportunidades, principalmente en tema de computación cuántica, ¿no? Sí, claro. Digo, Eli, aquí rápido, no somos expertos, obviamente, en todo eso, nos encantaría hacer, son temas muy complejos, pero un ejemplo un poco banal, incluso hasta estúpido, de cómo funciona la computación cuántica y la computación normal. La computación normal podría ser literalmente un laberinto, que es como procesamos nosotros la información. ¿Cómo resolvemos un laberinto? Pues vamos probando a base de prueba y error si este camino funciona, si este no, sin poder explorar otras oportunidades más allá. Y la computación cuántica es completamente distinto. Puede explorar todos los caminos del laberinto a la vez. Entonces, esto es como lo nuevo y el futuro en cuanto a computación, iteración computacional, entre otras cosas, y puede resolver muchísimos problemas que tenemos, tanto de la sociedad como diarios, de forma inmediata, ¿no? Cosa que la computadora se tardaría, otros modelos o lenguajes también de computación tardarían muchísimo, ¿no? Entonces, es bastante interesante, no somos expertos, pero más o menos así funciona la computación cuántica. Gracias, Andy. Gracias por complementar. Sí, la verdad es que no somos los mejores, pero tratamos de digerir esta información para que ustedes comprendan por qué mueve muchísimo esta parte, ¿no? Hoy, este gran dato de la computación cuántica está moviendo grandes bancos. Vean que ya bancos como JP Morgan, Citi, Banamex, Goldman Sachs, Bank of America son de los bancos más grandes a nivel mundial y hoy justamente todos estos bancos ya están tratando la computación cuántica como la próxima frontera de ventaja competitiva. O sea, imagínense que ya todos estos bancos vean esas grandes oportunidades, pues evidentemente es algo muy confiable donde el sector ve un valor totalmente real, ¿no? Entonces, para los bancos son instituciones grandes con estructuras pesadas para investigar, aprobar e implementar, pues justamente el ciclo que se mide en años, es lo que justamente Andy les comentaba, ¿no? Realmente la computación cuántica puede tardar hoy en una computadora normal, lo que dicen siglos, para resolver, para analizar tantos datos. Hoy en día con esta computación o este tipo de computadoras cuánticas lo van a hacer pues en menos tiempo, ¿no? Entonces, todo está evolucionando y este slide se me hace muy importante como el sector financiero, donde estamos nosotros, que somos la parte de asesores financieros, donde estamos siempre dándole información a los clientes, pues que vean que la evolución tiene que moverse y justamente nosotros como compañía Exent Capital también siempre está viendo la evolución en tema tecnológico para ustedes como asesores, ¿no? Ver algo innovador, tener algo al instante y cómo se mueve el mercado y con tecnología que vamos a mostrarles más adelante, ¿no? Entonces, pues justamente algo muy importante, las empresas tech, del lado de quienes construyen las máquinas, hay nombres principales y cada uno asumió un compromiso público con plazo. Por ejemplo, Alphabet demostró con su chip Willow que al agregar más qubits, que es lo que decíamos, el movimiento de la computación cuántica, los errores disminuyen, mostrando un camino para escalar la tecnología pues más rápida, ¿no? También IBM, que a pesar de que ha tenido ahí esa volatilidad e incertidumbre, prometió entregar para 2029 el proyecto de Starlink, una máquina cuántica de 10,000 millones de dólares totalmente a prueba de errores. O sea, imagínense lo que está evolucionando IBM, por eso vemos ese impacto en el gráfico de apreciación de casi el 50%, después una caída, etcétera, ¿no? Entonces, todo le impacta también a IBM por ese gran compromiso de esta computadora cuántica y, por supuesto, Microsoft está creando un tipo de chip diseñado para ser naturalmente resistente a errores. Una ruta obviamente más lenta, pero si tiene éxito, pues justamente va a ser un gran boom para Microsoft justamente sobre la computación cuántica y la infraestructura y evidentemente puede saltar los pasos o evidentemente puede tener una innovación que solamente en la computadora cuántica, sino un chip, ¿no? Que es todo lo que está moviendo hoy en día la inteligencia artificial a través de chips, pero ahora un chip que sería con tema de computación cuántica. Entonces, esas nuevas empresas también moviéndose en este sector, en este momento de movimientos de tecnología. Entonces,
Esas son grandes oportunidades para estar atento en estas tres empresas, Alphabet, IBM y Microsoft, ¿no? Entonces, veamos la siguiente, Andy, para ver las oportunidades que vemos. Aquí justamente un escenario para Brasil. Justamente recordemos que Exent Capital también tenemos allá oficinas. Me encanta saludar allá también a nuestro equipo, pero básicamente aquí una gran noticia en Brasil. La primera computadora cuántica de Brasil está en camino, justamente con el Centro de Computación Cuántico de Paraíba, que es justamente una alianza del gobierno estatal y federal, que justamente esto se está viendo para agosto. O sea, ya estamos a 2 meses, ¿no? Básicamente, o un mes para esta entrega en Brasil. Vamos a ver qué tan interesante sale el avance con esta entrega de esta computación, una computadora cuántica. Y bueno, justo también el cambio, no dejemos de lado la parte de criptos. La seguridad de Bitcoin depende de criptografía, no olvidemos esa parte. Y la llegada de la era cuántica, pues pide una nueva generación de protección. Entonces, también se está moviendo muchísimo en el tema de Bitcoin o de criptomonedas. Justamente en febrero el Bitcoin dio un paso importante rumbo a la protección contra la computación cuántica al presentar una propuesta de actualización. Entonces, también se tiene que mover Bitcoin, ¿no? Con este tema del movimiento cuántico. Y también lo que decíamos, la parte de los bancos más grandes que decíamos en el sistema tradicional, como Banco SWIFT y el Banco Central Europeo ya realizan pruebas para adaptar los sistemas de pago a la nueva generación de criptografía. Entonces, todo está evolucionando, hay que evolucionar, hay que estar muy informados sobre todo la evolución de esta parte de la frontera de la computación cuántica. Entonces, muy importante estar atentos también a estas innovaciones, estar atentos en agosto con la entrega de esta computadora en Brasil. Ya estaremos haciendo esos comentarios. Y bueno, para terminar este webinar con este gran punto de Space Tech como infraestructura de inversión, es la innovación, ¿no? Es el futuro, el espacio. Entonces, este es un gran tema, Andy. Vamos a concretar con esto para también mostrar nuestra tecnología, nuestras herramientas, ¿no? Que también es muy importante que estamos innovándonos y justo tenemos nuevas herramientas de análisis técnico, análisis fundamental. Terminamos con este tema y de inmediato vamos con eso en la plataforma, ¿vale? Correcto, correcto, Eli. Y pues bueno, llegamos al último tema, que es yo creo que la evolución, y si ustedes pensaban que no tenía un límite hasta el momento, pues podríamos estar viendo los límites muy, muy grandes y muy, muy largos, pero sí. Y hablamos ya de infraestructura de inteligencia artificial en la Tierra, pero ahora si subimos la mirada, pues literalmente lo vamos a ver al cielo y más allá del cielo, pues el espacio, ¿no? Aquí hay un cambio, yo creo que de límite y de mentalidad enorme. Es como durante décadas el espacio significó miedo, exploración, costos muy, muy, muy altos, carrera espacial. Entonces hoy el espacio significa otra cosa completamente distinta. Infraestructura, internet, cómputo, logística, energía, todo orbitando la Tierra, ¿no? Y vendido como un servicio. Entonces esto es algo que a mí me vuela la cabeza. ¿Quién está haciendo los players? ¿Quiénes son los más importantes para el Space Tech o esa carrera especial hacia la tecnología como infraestructura de inversión, ¿no? Todo esto empieza porque los centros de datos, cierto tipo de tecnología, se tiene que enfriar. Ocupan miles y miles y miles de millones y es un gasto obsceno, tanto de energía como de dinero, para mantener este tipo de tecnología, este tipo de servidores, este tipo de data center fríos, porque si no se llegan a sobrecalentar por la capacidad de cómputo que tienen, de operación que tienen. Entonces aquí existe un problema muy, muy grande. Entonces, ¿cómo empieza el Space Tech? Intentando resolver ese problema de cómo vamos a enfriar nuestros servidores. Bueno, nada más y nada menos que en un ambiente donde las temperaturas sean completamente bajas, ¿no? Desde aquí empieza todo como esa carrera espacial, pero hacia la tecnología, hacia el Space Tech. Entonces es como infraestructura de inversión, ¿no? Primero SpaceX, que obviamente opera Starlink, que es toda su red de satélites de Internet. Ya superó los 10 millones de suscriptores, pero aquí está lo que conecta este tema con todo lo anterior.
SpaceX se volvió también una empresa de cómputo, absorbió a xAI, anteriormente Twitter, ahora es xAI, ahora renta sus data centers a empresas de inteligencia artificial. Entonces, ¿le suena un poco esto? Es exactamente lo que estamos platicando de Anthropic, de lo que hablamos en el primer tema. Entonces, es el círculo completo de la inteligencia artificial y tecnología, las empresas espaciales alimentando la carrera de la inteligencia artificial. Y un dato fresco para dimensionar SpaceX, salió a la bolsa, como bien lo vimos, ya por cierto, ya disponible en nuestra plataforma, su acción. Salió a la bolsa en junio de este año, es la mayor oferta pública en toda la historia, una valoración cercana a los 1.8 billones de dólares. Es la mayor IPO, la mayor Initial Public Offering jamás vista. Segundo, Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos. Y aquí también como dato muy reciente y de apenas hace 2 semanas, por primera vez en sus 26 años de historia de Blue Origin, abrió sus puertas a inversionistas externos. Entonces levantó capital que ronda 130 mil millones de dólares, son cantidades obscenas de dinero, y durante un cuarto de siglo Bezos también la financió él solo, ¿no? Con lo que ganaba de otras empresas lo financió él solo, ahora ya se abre de su propio bolsillo, vendiendo acciones de Amazon. Entonces, que ahora busque el capital externo marca un antes y un después muy, muy importante. El mercado ya empezó a ver a empresas como Blue Origin como una pieza de infraestructura global, no como un hobby de un multimillonario, sino ya es algo en serio. Ya está financiando no solo de su bolsillo, sino también de inversionistas privados. Y ojo, también aquí está pues, estudiando poner data centers en órbita. Y tercero, que también es de Jeff Bezos, Amazon, con su propia red de satélites, que si no mal recuerdo, es Kuiper, y es competencia directa de Starlink. Entonces tiene cientos ya de satélites en órbita y la meta de arrancar operaciones comerciales este mismo 2026. También los data centers impulsados por energía solar, es un tema muy importante, Eli, también. Y justamente ya para terminar, pues ahí los data centers impulsados por energía solar, ¿no? Que Elon Musk justamente dice la IA basada en el espacio es obviamente la única forma de escalar en el espacio y siempre está soleado, ¿no? Entonces, pues justamente la carrera de los data centers enfrenta un cuello de botella de chips y principalmente energía. Con todo este boom, con todo este crecimiento que ha tenido, siempre vemos noticias de inversión de data centers, pues evidentemente vamos a necesitar más lugares y pues justamente es lo que está haciendo Elon Musk, ¿no? En el espacio. Entonces, en enero SpaceX pidió autorización al regulador estadounidense para lanzar hasta un millón, perdón, de satélites que formarían data centers en órbita alimentados por energía solar, ¿no? Y Musk no está solo en esta carrera, como bien lo decías, Andy. Blue Origin presentó su propia solicitud para lanzar más de 50,000 satélites de data center con inicio de operación previsto para finales del 2027, ¿no? Entonces, también Google entró a la disputa con un proyecto de data centers orbital en alianza con un fabricante de satélites. Entonces, Claro. es toda una locura, es todo el boom de la inteligencia artificial. Yo no diría que es una burbuja, es mi opinión, ¿verdad? Porque se están moviendo muchísimas empresas y empresas muy fuertes en tecnología que están transformando todo hacia el futuro. Entonces hay que estar muy atentos, hay que estar muy informados y pues ahora sí, Andy, mostremos también cómo nosotros estamos evolucionando con el tema nuevo en análisis técnico, en análisis fundamental, para que podamos mostrar directamente con todos nuestros asesores, para los que ya están generando negocio, nuestros gestores con Bridgewise, la parte de análisis para que ustedes puedan usar estas herramientas, son totalmente gratuitas. Y estamos evolucionando bastante también con calendario económico, está a punto de salir también. Y hoy en día tenemos esta parte donde se les muestra Andy, la parte de News IQ, que vamos a tener todo un análisis de estas acciones estadounidenses, totalmente un análisis técnico, ¿no? Donde podamos estar viendo a detalle cómo se mueve la acción.
en un lapso de 5 días, year to day, como les gusta operar o como les gusta ver más el mercado. Y aquí como muestra Andy la volatilidad, ¿no? De indicadores y toda la parte que nos habían solicitado ciertos traders también, un análisis totalmente a detalle técnico, ¿no? Entonces, estas herramientas las tienen totalmente gratuitas, las pueden entrar directamente a la parte de análisis y IQ y noticias IQ. Entonces, ven ahí cómo los muestra Andy, todas las acciones, seleccionan la que quisieran ver y viene a detalle todo la parte del sentimiento también, un análisis de sentimiento que se mueve también. Ahí el gráfico que les está mostrando Andy, ¿no? Justo. Muy buena noticia, Eli. Esto es una implementación que acabamos de hacer, una novedad que acabamos de implementar en nuestra plataforma. Y en nuestro afán de querer seguir mejorando la plática central que fue de hoy, pues, de tecnología. Entonces, no puede ser posible que les estemos hablando de tecnología y no tengamos esta tecnología para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, ¿no? Entonces, como bien lo dijo en nuestra parte de análisis IQ, está Powered by por nuestro nuevo socio comercial que es Bridgewise. Es una empresa también de inteligencia artificial que se alimenta del mercado y pues, nos puede dar información útil, confiable y oportuna todos los días y bien actualizada. Por ejemplo, aquí se actualiza cada 5 minutos, como este sentimiento de la acción de Intel. Lo vemos con un sentimiento positivo. ¿Por qué está positivo? Aquí te viene la explicación, te viene un resumen, te viene señales adicionales, qué está pasando en el mercado. Hace 4 días, Intel Corporation estaba cayendo 5.8, se está tradeando en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí viene la razón, justamente hablando de inteligencia artificial, estaba cayendo Intel. Entonces aquí te viene absolutamente todo, tanto lo técnico como lo fundamental, sus medias móviles, sus indicadores de momentum, su precio estructural y de volatilidad, todo, ¿no? Volúmenes de operación. Ustedes pueden buscar la acción que ustedes quieran y aquí mismo les va a venir bastante interesante. Y luego en la parte de News IQ tenemos un cuadrante también muy, muy importante e interesante que te dice cómo se están comportando estas acciones, si están performando bien, si son malos performadores, si está en potencial para crecer, si está en señales de advertencia. Entonces aquí te viene cada uno, por ejemplo, Intel, que lo vemos por acá con un cambio en el sentimiento positivo de 84 y un cambio en el precio de más 2.2% como cambio en el precio. También te vienen noticias, los highlights positivos, los highlights negativos. Entonces, si ustedes y sus clientes o traders también quieren hacer un análisis completo, ya lo tienen en el mismo ecosistema que somos nosotros, ¿no? De aquí ya que analizaron, se van a estar trading y les abre directo la plataforma. Entonces, nuevamente, eh, va completamente alineado a lo que les hablamos el día de hoy, cómo la tecnología está siendo parte de todo lo que estamos viendo, los cambios que estamos viendo en los mercados financieros, incluso hasta nuestra vida diaria y cómo nos podemos aprovechar de todo esto. Entonces, como yo creo que como resumen, Eli, ya para ir alineando los puntos, la mayoría de estas empresas que vimos, eh, no se pueden, en específico como Anthropic, como Blue Origin, SpaceX ya, no se pueden, siguen cerradas a la inversionista en común, ¿no? No las pueden comprar directamente, pero cada movimiento suyo, nada más como ejemplo de estas empresas, también como las otras, ¿no? Cada movimiento de ellos genera una ola o un efecto dominó en el mercado, ¿no? De las acciones que sí cotizan, Nvidia, Intel, Amazon, Oracle, Microsoft, en los índices como en el Nasdaq, como en el S&P. Entonces yo creo que la lección de todo esto para el cliente que opera a corto plazo no se trata de adivinar quién ganará la carrera espacial ni la carrera de inteligencia artificial. Nadie lo sabe hasta el momento, ¿no? Se trata de capturar la volatilidad que cada noticia esparce por toda esa cadena de activos. Entonces, quien sigue ese flujo de noticias del sector con información como las que les acabamos de presentar, con herramientas que están en nuestro ecosistema de la plataforma, se posicionan antes y aprovechan esas ventanas de movimiento, ¿no? Entonces, esa es al final nuestra propuesta de valor, también la propuesta de valor que da el mercado gracias a estas empresas y esta carrera tecnológica, carrera de inteligencia artificial, incluso hasta carrera espacial, ¿no? Eli, ¿algo más que decir? No, muchísimas gracias, Andy. Yo creo que
Justo muy, muy contentos de presentar este gran webinar. Nuestro equipo de marketing que está en Brasil, gracias por esta gran información y justamente Realmente. siempre trabajando para ustedes, para que estén siempre informados, ¿no? Entonces, sería increíble que nos puedan ahí dar una opinión transparente en Trustpilot. La verdad es que sus comentarios nos han hecho crecer hasta el día de hoy y es muy importante su opinión porque al final del día eso nos ha hecho ser quienes somos y seguir creciendo, evolucionando y ser mejores para ustedes, que son nuestros socios comerciales. Entonces, agradecemos muchísimo por su tiempo, por estar conectados todo este webinar y pues esperemos noticias para el siguiente webinar que viene, pues ya el resumen de terminando este mes, ¿no? Pero muchísimas gracias, Andy, como siempre. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti, Eli. Muchas gracias a todos nuevamente. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario en qué podemos mejorar, también comuníquense con nosotros y con gusto lo podemos poner sobre la mesa. Nuevamente, muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan excelente semana.